La planificación familiar es el conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por mujeres y hombres para el control de la reproducción con el objeto de decidir el número y espaciamiento de las hijas e hijos que se desean tener. La planificación familiar también contempla la educación integral en sexualidad, la prevención y el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual, la atención médica antes, durante y después del embarazo, así como el tratamiento de la infertilidad. Veamos ahora la clasificación de los diferentes métodos de planificación familiar. Primero están los métodos naturales. Los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad se basan en la observación de síntomas asociados a los procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación y en la adaptación del acto sexual a las fases fértiles o infértiles del ciclo menstrual en función de que se desee o no una concepción, sin el uso de fármacos, procedimientos mecánicos ni quirúrgicos. Sus ventajas son: carecen de efectos secundarios, son de bajo costo económico, su duración es ilimitada. Y sus desventajas: no protegen de enfermedades de transmisión sexual, deben soportarse periodos largos de abstinencia sexual y es baja su eficacia ante el embarazo. Veamos estos métodos. Método Ogino, método del ritmo o del calendario. Consiste en evitar las relaciones sexuales en los días considerados fértiles, es decir, en los días próximos a la ovulación. Antes de usar el método del ritmo como anticonceptivo, debes hacerle seguimiento a la duración de tus ciclos menstruales durante al menos 6 periodos. De lo contrario, no funcionará bien. Puedes hacerlo utilizando un calendario. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Marca el primer día de tu periodo. Este es el primer día. Después marca el primer día de tu próximo periodo. Cuenta el total de días entre cada ciclo. Es decir, cuenta los días entre el primer día de tu periodo pasado y el primer día de tu periodo más reciente. Debes registrar al menos 6 ciclos, pero si registras unos meses más es aún mejor. Si todos tus ciclos duran menos de 27 días, el método del ritmo no será preciso para ti. Método de la temperatura. Se sirve el aumento de la progesterona, que afecta a la temperatura corporal interna de la mujer durante la ovulación. La mujer debe registrar la temperatura de su cuerpo todos los días después de despertarse y antes de levantarse de la cama o de tomar líquidos. Requiere una continuidad en la toma al menos de 3 ciclos para comprobar su regularidad. Hay que evitar mantener relaciones sexuales a partir del tercer día de la menstruación hasta después del tercer día consecutivo de temperatura corporal elevada. Su fiabilidad también es muy escasa. Método de Billings. Es el estudio del flujo mucoso del canal cervical o cuello del útero, tanto por su cantidad como por su composición. Este moco desempeña un papel clave en la fertilidad humana, ya que cualquier espermatozoide que intenta llegar al óvulo tiene que pasar a través de él. ¿Cómo funciona este método? Primero, se debe extraer con el dedo un poco de mucosa cervical y comprobar su viscosidad diariamente. Durante la ovulación, el flujo aumenta y adquiere un aspecto viscoso, parecido al de la clara del huevo. En el momento de la ovulación, el moco del cuello uterino pasa de una consistencia espesa y poco abundante a una secreción profusa y abundante, más fluida y transparente, que a veces se dispone en hilos largos. En esos días se debe evitar tener relaciones y se debe mantener la abstinencia sexual hasta 4 días posteriores al pico del moco. Método sintotérmico. El método sintotérmico combina la medición de la temperatura corporal en reposo, es decir, la temperatura corporal basal, con los métodos del moco cervical y del calendario. Por tanto, el método sintotérmico es el más fiable entre los métodos de conocimiento de la fertilidad. La temperatura corporal basal de una mujer aumenta ligeramente alrededor de 0,5 grados centígrados cuando el óvulo se libera. Para notar los cambios en la temperatura, la mujer se la toma cada día por la mañana antes de levantarse. Los termómetros de temperatura corporal basal son los más precisos. Si no se puede adquirir ninguno, se puede usar un termómetro de mercurio. Los electrónicos son los menos precisos. La mujer anota cuándo aumenta la cantidad de moco cervical y se hace más fino, elástico, claro y acuoso, como el método del moco, y cuándo aumenta la temperatura. Debe abstenerse de practicar el coito desde el primer día que lo requiera, el método del calendario, hasta por lo menos 72 horas después del día en que aumenta la temperatura corporal basal y cambia el moco cervical. Método de amenorrea de la lactancia. El método de amenorrea de la lactancia se utiliza después de un parto si la mujer está amamantando al bebé de forma exclusiva. La lactancia se refiere a la producción de leche materna. Por lo general,
estas mujeres no tienen menstruaciones, lo que se denomina amenorrea, es decir, no ovulan y por lo tanto no son fértiles. Sin embargo, se vuelven fértiles 2 semanas antes de que se reanude la menstruación, cuando se produce la ovulación, y por lo tanto no saben que son fértiles durante esas 2 semanas. Este método puede ser muy eficaz si se cumplen todas las condiciones siguientes. El bebé tiene menos de 6 meses de edad. La lactancia materna es la única fuente de alimento para el bebé. Complementar la leche materna con fórmula o alimentos sólidos o bombear la leche materna hace que este método sea menos efectivo. El bebé mama por lo menos cada 4 horas durante el día y cada 6 horas por la noche. Aún no se han reanudado las menstruaciones después del parto. Método del coito interrumpido o coitus interruptus. Este método consiste en sacar el pene de la vagina y eyacular fuera de esta para intentar evitar un embarazo. El objetivo del método de coito interrumpido, también denominado retirada, es evitar que el esperma ingrese en la vagina. Usar el método de coito interrumpido como método anticonceptivo requiere autocontrol. Aún así, el método de coito interrumpido no es un método muy eficaz. El esperma puede entrar en la vagina si la interrupción no se hace a tiempo o si el líquido preseminal contiene esperma. El método de coito interrumpido no ofrece protección contra infecciones de transmisión sexual. Método de abstinencia sexual. La abstinencia sexual consiste en decidir no mantener relaciones sexuales. Es una forma muy sencilla de control de la natalidad o anticoncepción. Si 2 personas no mantienen relaciones sexuales, el esperma no puede fecundar el óvulo y es imposible que la chica se pueda embarazar. Con la abstinencia sexual no se necesitan barreras ni píldoras. No hace falta ser virgen para practicar la abstinencia sexual. Una persona que ha estado manteniendo relaciones sexuales puede optar por la abstinencia sexual para evitar tanto el embarazo como las enfermedades de transmisión sexual. Segundo, métodos químicos u hormonales. Los métodos hormonales de control de la natalidad usan hormonas para regular o detener la ovulación y evitar así el embarazo. La ovulación es el proceso biológico en el cual los ovarios liberan un óvulo que queda disponible para la fecundación. Se pueden introducir hormonas en el cuerpo de varias maneras, como píldoras, inyecciones, parches cutáneos, geles transdérmicos, anillos vaginales, sistemas intrauterinos y varillas implantables. Según los tipos de hormonas que se usan, estos métodos pueden evitar la ovulación, engrosar el moco cervical, lo que ayuda a impedir que el esperma llegue al óvulo, o afinar el tejido que recubre el útero. Los profesionales de la salud recetan y controlan los anticonceptivos hormonales. Los métodos hormonales se dividen en 2. En métodos hormonales de acción corta. Los métodos hormonales de acción corta, por ejemplo, inyectables de progestina, píldoras solo de progestina, parches, anillos, son efectivos si se usan a la perfección, pero en el uso tópico las tasas de falla son del 7 al 9%. Métodos hormonales combinados. Los métodos hormonales combinados contienen un estrógeno sintético, etinilestradiol, y una de las varias progestinas aprobadas en los Estados Unidos. Todos los productos funcionan mediante la inhibición de la ovulación y engrosamiento del moco cervical. Los fármacos combinados con estrógeno-progestina se pueden administrar en forma de píldoras, un parche o un anillo vaginal. Los métodos hormonales combinados tienen algunos riesgos médicos, como coágulos sanguíneos que se asocian con el estrógeno sintético del producto. No se observaron estos riesgos con métodos hormonales de progestina sola, como los anticonceptivos inyectables, las POP o LARS hormonales. El profesional de la salud puede analizar los factores de riesgo con usted y ayudarla a seleccionar el método anticonceptivo más adecuado. Tercero, métodos mecánicos o de barrera. Están diseñados para evitar que el semen con esperma ingrese al útero. Los métodos de barrera son removibles y pueden ser una opción para las mujeres que no pueden usar métodos anticonceptivos hormonales. Los métodos de barrera que no requieren visita a un profesional de la salud incluyen los condones masculinos. Consisten en una funda delgada que recubre el pene para retener el semen y evitar que ingrese al cuerpo de la mujer. En general, los condones masculinos están hechos de látex o poliuretano, los cuales reducen el riesgo de diseminar enfermedades de transmisión sexual, y estos requieren solamente de un solo uso. Condones femeninos. Son una especie de bolsa de plástico fino y flexible. Una parte del condón se inserta en la vagina de la mujer antes de tener relaciones sexuales para evitar que el esperma ingrese al útero. El condón femenino también reduce el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Estos también se botan luego de un único uso.
Las esponjas anticonceptivas. Son esponjas de espuma blandas, impregnadas de espermicida y desechables. Se inserta una en la vagina antes de tener relaciones sexuales. La esponja ayuda a impedir que el esperma ingrese al útero y el espermicida también mata a los espermatozoides. La esponja debe permanecer en el lugar durante un mínimo de 6 horas luego de las relaciones sexuales y retirarse dentro de las 30 horas posteriores a las mismas. Actualmente la única esponja anticonceptiva vaginal aprobada por la FDA es la de la marca Today. Los espermicidas. Estos pueden destruir los espermatozoides. Un espermicida puede usarse solo o en una combinación con un diafragma o un capuchón cervical. El agente espermicida más común es una sustancia química llamada nonoxinol 9. Está disponible en varias concentraciones y presentaciones como espuma, gel, crema, supositorio y película. El espermicida debe insertarse en la vagina, cerca del útero, no más de 30 minutos antes de las relaciones sexuales y permanecer en el lugar durante 6 a 8 horas después de las mismas para evitar el embarazo. Los espermicidas no previenen la transmisión de enfermedades de transmisión sexual y pueden causar reacciones alérgicas o vaginitis. Ahora bien, los métodos de barrera que requieren una visita con un profesional de la salud incluyen los siguientes. Implantación de diafragmas. Cada diafragma es una especie de copa flexible y poco profunda hecha de látex o una goma blanda que se inserta en la vagina antes de tener relaciones sexuales e impide que el esperma ingrese al útero. Debe usarse crema o gel espermicida junto con el diafragma. El diafragma debe permanecer en el lugar durante 6 a 8 horas después de las relaciones sexuales para evitar el embarazo, pero debe retirarse dentro de las 24 horas después de su inserción. Para funcionar adecuadamente, los diafragmas de látex tradicionales deben tener el tamaño correcto. Un profesional de la salud puede determinar el tamaño adecuado. El diafragma debe reemplazarse luego de 1 o 2 años. Capuchones cervicales. Son similares a los diafragmas, pero más pequeños y más rígidos. El capuchón cervical es una copa de silicona fina que se inserta en la vagina antes de tener relaciones sexuales para impedir que el esperma entre al útero. Al igual que el diafragma, el capuchón cervical debe usarse con crema o gel espermicida. El capuchón debe permanecer en el lugar durante 6 a 8 horas después de las relaciones sexuales para evitar el embarazo, pero debe retirarse dentro de las 48 horas de su inserción. Los capuchones cervicales vienen en diferentes tamaños, por lo que un profesional de la salud debe determinar el tamaño correcto. Puede usarse durante hasta 2 años antes de reemplazarse. El DIU de cobre o dispositivo intrauterino. El DIU de cobre es el método anticonceptivo más efectivo de los anticonceptivos de barrera. El dispositivo se puede insertar en el plazo de 120 horas desde el momento en que se mantuvieron relaciones sexuales sin protección. El método es casi 100% efectivo para la prevención del embarazo y tiene el beneficio adicional de proporcionar un método anticonceptivo altamente efectivo durante el periodo en el cual el dispositivo esté colocado. Hay muy pocas contraindicaciones para su uso y no hay incidencia con el aumento de peso o la obesidad en relación con la efectividad del método. Cuarto, métodos quirúrgicos o de esterilización. La esterilización es una forma permanente de control de la natalidad que impide que una mujer quede embarazada o que un hombre libere esperma. El procedimiento de esterilización, que suele requerir una cirugía, debe ser realizado por un profesional de la salud. Estos procedimientos no suelen ser reversibles. Veamos. El implante anticonceptivo es otra forma anticonceptiva a largo plazo para las mujeres que así lo deseen. Es altamente efectivo y discreto. Consiste en implantar un dispositivo en forma de varilla flexible y del tamaño de una cerilla. Este se coloca bajo la piel en la parte superior del brazo no dominante, con una aguja especial y bajo anestesia local. Antes de su colocación deberá asegurarse que la mujer no está embarazada. Sin embargo, no hay contraindicación durante la lactancia. Lo más adecuado es colocarlo entre los días 1 y 5 del ciclo menstrual. De lo contrario, será necesario tomar otro anticonceptivo adicional durante 1 o 2 semanas. Se trata de un sistema cómodo que no interfiere en las relaciones sexuales, evita los olvidos como en otros métodos anticonceptivos y es de larga duración, no siendo necesario cambiarlo en los siguientes 3 años, manteniendo su eficacia anticonceptiva del 99% frente al embarazo. El implante tiene la función de liberar constantemente pequeñas dosis de la hormona progesterona,
lo que impide que los ovarios liberen óvulos y se vuelva más espeso el moco cervical, lo que dificulta la movilidad de los espermatozoides dentro del útero, impidiendo el embarazo. La ligadura de trompas, oclusión tubaria bilateral o salpingoclasia. Es un método de anticoncepción permanente o definitivo que se realiza en aquellas mujeres que tienen el número de hijos deseado y no quieren tener más embarazos y que han recibido previamente consejería. Este procedimiento de anticoncepción se realiza en la mujer después de un parto, aborto, durante la cesárea o en cualquier momento que la mujer decida no tener más hijos. Es un procedimiento quirúrgico en el que el médico corta, ata o sella las trompas de falopio. Este procedimiento obstruye el camino entre los ovarios y el útero. El esperma no puede llegar al óvulo para fecundarlo y el óvulo no puede llegar al útero. La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que corta, cierra u obstruye los conductos deferentes. Este procedimiento obstruye el pasaje entre los testículos y la uretra. El esperma no puede abandonar los testículos y por lo tanto no puede llegar al óvulo. Pueden pasar hasta 3 meses hasta que el procedimiento sea completamente efectivo. En tanto las pruebas no confirmen que no hay esperma en el semen, debe usarse un método anticonceptivo de respaldo.